Buenas tardes para todos y todas. Hoy es una tarde especial. Hoy es el día de tu programa favorito, La Píldora de Fe. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Recuerden que este programa es hecho para compartir reflexiones de la palabra de Dios, para que compartamos con familia, amigos y demás. Recuerden que siempre aprender los principios de la palabra de Dios nos ayudará a ser mejores personas cada día, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, en fin, ser mejores personas, que es lo más importante, y el objetivo con el cual se hace este programa es de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hoy queremos compartir, seguimos con la serie La Nueva Vida en Cristo, y hoy vamos a ver las características de un hijo de Dios. Parte primera. Juan 1:12 dice, y el primer punto que yo, con características de un hijo de Dios, características de un verdadero hijo de Dios, porque recuerden que no todas las personas son hijos de Dios, pero los que le abren el corazón, los que le reciben, esos son hijos de Dios, porque mientras no lo tenemos a él en el corazón, dice la palabra de Dios que somos personas naturales, mas no somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque muchas personas le preguntan a la gente, ¿usted es hijo de Dios? Y las personas dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero realmente no todas las personas. Y para ser hijo de Dios hay que, y ahora vamos a compartir la palabra y vamos a ver el porqué, características de un verdadero hijo de Dios. Número uno, cambio de reino. ¿Cómo así que cambio de reino? La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros no lo tenemos a Él en el corazón, dice la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Entonces, dice San Juan 1:12 al 14, dice, eh, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ellos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y verso 14, al que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces veamos que dice la palabra que tenemos que cambiar de reino. ¿Cómo cambiamos de reino? Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestra vida antigua, de nuestra vida pecaminosa, y le entregamos nuestra vida a Él y nuestro corazón para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y dice la Biblia que la salvación es por gracia, o sea que es un regalo inmerecido. Pero ya cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, dice la palabra que cambiamos de reino, porque ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz admirable, dice la Escritura, y que somos hijos de Dios, que es lo más importante. Cuando somos hijos de Dios, cambiamos de reino, y cuando somos hijos de Dios tenemos una salvación muy grande, la cual tenemos que cuidar. Pero hoy estamos viendo las características de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Entonces, número uno, cambio de reino. Ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz, ya le tenemos a Él y podemos ser salvos como dice la palabra de Dios. Amén. También, número dos, cambio de corazón. Ezequiel 11:19 al 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, ordenanzas y guarden mis decretos o mis mandamientos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Entonces fíjense que el Señor, requisito número dos para ser un verdadero, características de un verdadero hijo de Dios o características de un hijo de Dios, que tiene que haber un corazón nuevo. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa mala guardemos nuestro corazón, que de él mana la vida. Y el Señor nos pide un corazón nuevo, pero también dice que nos va a escribir sus decretos, o sea, su palabra en nuestro corazón. ¿Cómo pasa eso? Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, sabemos que el cristiano se rige por la palabra de Dios, es nuestra constitución, es nuestra manual de conducta, es nuestro manual de vida. Entonces, cuando nosotros
le entregamos ese corazón al Señor, el Señor va a empezar a transformarlo, porque dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. La Biblia dice que cuando recibimos la luz, cuando Él está en nuestras vidas, Él es quien nos guía, y Él es quien nos, y nosotros cuando empezamos a leer la palabra de Dios, porque un hijo verdadero de Dios tiene que leer la palabra de Dios, tiene que tenerlo en el corazón, y nosotros nos guiamos. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve el manual de vida? Porque el cristianismo es un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a vivir por los principios de la palabra de Dios. El que pecaba antes ya no lo hace, el que mentía, ya el que adulteraba, el que fornicaba, en fin, todas las cosas que a Dios no le agrada y que Él nos las va mostrando. ¿Y por dónde nos las va mostrando? Número uno, nos redarguye el corazón, porque dice la Biblia que tenemos al Espíritu de Dios. Número dos, la palabra de Dios nos dice que está bien y que está mal, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos lograr? Si usted dirá, eso es muy difícil, solamente cuando usted lo tiene a Él en el corazón. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que cuando Él está en nosotros, Él nos guía a toda verdad, y que el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Me entienden? Entonces, esto es por eso que hay que tener un corazón nuevo, y en la Biblia dice en Ezequiel que Él nos cambie ese corazón de piedra en uno nuevo de carne. Número 3, el cambio de comportamiento, un cambio de comportamiento, ¿verdad? Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que no oyen las palabras de Dios, los que no siguen los preceptos de la palabra de Dios, dice la Biblia que no son de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, sabemos que todo, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios. Cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos destituidos, ya lo habíamos dicho antes. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le tocará. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, dice la Biblia que fuimos engendrados por Dios, dice la palabra, y el maligno no nos puede tocar, ¿verdad? Tenemos la certeza y la confianza de que Dios nos guarda y nos protege, porque la Biblia dice que el ángel del Señor o el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y que por su sangre hemos sido limpiados, pero que también su sangre nos guarda, así como guardó en la época de Israel al pueblo de Dios, que pusieron los dinteles de sangre, que era símbolo del Mesías, del Cristo que iba a venir resucitado, que hoy está vivo y sentado a la diestra de Dios, que por su sangre el maligno no nos puede tocar, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo, su sacrificio, no fue en vano, sino que fue para darnos vida y vida en abundancia. Y antes teníamos que ir al profeta a orar, ya hoy nosotros podemos orar porque tenemos comunión directa con el Padre por medio de nuestro mediador, que se llama Jesucristo, como dice primera de Timoteo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Por eso, déjame decirte que el cambio de comportamiento es importantísimo en que uno quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, porque recibimos la salvación por gracia, pero nosotros tenemos que dar Él dio lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. La salvación nos la regala por gracia, nosotros tenemos que empezar a caminar por la palabra de Dios y a cuidarla, porque si se pierde la salvación. Hay muchos hoy que dicen que la salvación no se pierde, pero la salvación sí se pierde, porque no es porque por lo que nosotros hagamos, porque vamos a ser más santos por lo que nosotros hagamos, pero Dios sí nos pide que vivamos por los principios de la palabra de Dios, y que solo los podremos cumplir cuando nosotros verdaderamente tenemos un corazón dispuesto. Ya vimos que había que tener un corazón nuevo, ¿verdad? Amén. Número 4, un hijo de Dios ama y temerá. Vean, el Señor dice en San Juan 14:23, respondía Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, el que me ama, usted le pregunta a la gente, ¿usted ama a Dios? Y la gente le dice sí, pero realmente de palabras, sinceramente son palabreros baratos, porque el que ama su palabra guarda, ¿viste? Lo dice Juan 14:23, y usted lee todo ese libro de San Juan 14 y vemos los preceptos y los principios, y nosotros ahí podemos, es como un espejo, y nos dice si verdaderamente nosotros amamos al Señor, guardamos su palabra. Dice que Él vendrá a nosotros y Él hará morada con nosotros, o sea que Él hará una casa con nosotros, que nosotros estamos cubiertos por Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que una característica de un verdadero hijo de Dios es que le ama y teme al Señor y a su palabra, y el vivir agradando a Dios. Y número 5, todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice la palabra de Dios.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Cuando el Espíritu, por eso que dice la palabra, que el Espíritu nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu nos guiará a toda verdad, como dice la palabra de Dios. O sea que nos guiará por su palabra. La Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, porque ella nos guía y nos alumbra por donde debemos de caminar. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que en momentos difíciles, cuando estamos siendo confrontados de qué debemos hacer o qué no debemos hacer, la palabra llena nuestra mente, el Espíritu Santo nos guía nuestro corazón y nos dice verdaderamente las cosas que sí tenemos que hacer y las que no debemos hacer, porque Él nos reprende en el corazón y sentimos como cuando usted siente eso que hizo, eso algo mal. Ese es el Espíritu Santo diciéndole: lo que estás haciendo no está bien, hazlo de la manera correcta. Y esa es la manera. Entonces, vemos 5 características para ser un hijo de Dios. Esta es la primera parte y es cambio de reino, cambio de corazón, cambio de comportamiento. Ama y teme al Señor, y todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Recuerde esto, recuerde de compartir esta palabra con amigos, con familiares, con todo el que la pueda compartir, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y recuerda que este es tu programa favorito, La Píldora de Fe, un programa creado y diseñado y nació en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para compartir reflexiones de la palabra de Dios. Así que te bendigo. Y por favor, no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Hasta la próxima y que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Bye bye.